Amigos, los saluda Roberto Bonilla, deseándoles un buen día. Quiero continuar con conceptos relacionados con Spiral Dynamics, una poderosa metodología que ayuda a comprender y mapear la naturaleza de las culturas, ya sea en una comunidad, en una sociedad, incluso una familia y también en una organización. Actualmente me encuentro en un proceso de actualización, de recertificación para mantenernos actualizados en este tema, en un programa relacionado con diseños naturales, con un colega en Inglaterra de nombre John Freeman. Como característica curiosa, en este caso John se escribe sin H, es J-O-N, lo conozco desde hace muchos años, en los eventos que organizaba el Dr. Don Beck en Dallas o en Santa Bárbara, California. Por ahí coincidimos en varias ocasiones. Él es autor de varios libros en diversos temas y uno de los especialistas con mayor conocimiento profundo de Spiral Dynamics en el mundo. Pues bien, en este proceso de actualización empiezo a encontrar conceptos, empiezo a tejer conocimientos previos que ya tenía, experiencias también de aplicación que hemos tenido en Novarum, y ahora pues empezamos a encontrar también nuevas experiencias y aplicaciones de otros colegas en el mundo. Desconozco si existe un censo, pero debemos de ser alrededor de 800,000 personas en el mundo que tenemos niveles de certificación para aplicar correctamente este modelo de Spiral Dynamics. Pues resulta que leyendo un libro, el último libro en el que el Dr. Beck participó, se menciona un trabajo que se conoce como nichos humanos. Pues bien, hay una doctora, la doctora Lorraine Laubscher, voy a deletrear el apellido, L-A-U-B, B de bueno, S-C-H-E-R, Laubscher. La doctora Lorraine fue quien acuñó este concepto de nichos humanos como una derivación en la forma de aplicar Spiral Dynamics en los sistemas de actividad humana. Y resulta que investigando más, pues me doy cuenta que esto se deriva de su tesis doctoral, una tesis que elaboró en el año 2013, hace 12 años, y la tesis tiene por nombre Los nichos humanos y Spiral Dynamics aplicado en África, ya que esta doctora vivió, porque desafortunadamente ya falleció, en Sudáfrica. Algo interesante de esta tesis es que fue elaborada por la doctora Laubscher a los 82 años. O sea, estaba terminando su doctorado a los 82, 83 años de edad, lo cual definitivamente no es algo usual. La estructura de su tesis doctoral es extremadamente interesante, ya que realmente lo que hace es una recapitulación de su vida, de la forma en que conoció al Dr. Beck en los años 80, cuando se trabajó para la disolución pacífica del apartheid, y cómo ella se convertía en su guía, no solamente en las ciudades que visitaban, sino también su guía cultural para que el Dr. Beck pudiera comprender las diferentes culturas que interactuaban en aquellos años y que siguen interactuando en la actualidad en Sudáfrica. Pues bueno, ella al momento de desarrollar su tesis, en donde, como les digo, es una autobiografía llena de evidencias, de anécdotas, de experiencias, de aplicación de Spiral Dynamics, y resulta que ella, al concluir su tesis, les digo que esta tesis tiene fecha del 2013 y ella tenía 82 años. Probablemente ya el grado lo recibió a los 83 años, lo desconozco, pero lo que sí sucedió fue que un par de años después de que fuera aceptada su tesis y se le diera el grado de doctora, desafortunadamente falleció. En el cuerpo de su tesis me llamó mucho la atención que hace mención de manera muy insistente y frecuente a un libro que yo no lo traía en el radar, no lo conocía, y el libro se llama El destino de las naciones, una teoría biológica de la historia. Es decir, es una perspectiva de la historia de la humanidad, pero vista con ojos de la biología y todavía en particular, con mayor precisión, de la ecología. Que también esto me ayudó a tener una dimensión diferente del concepto de ecología. El autor es Paul, lo voy a leer como si lo leyera en español y luego lo deletreo, el apellido. El apellido es Colinvaux, C-O-L-I-N-V-A-U-X, El destino de las naciones. Y algo que me llamó la atención es que la autora de esta tesis menciona que este libro lo leyó y lo releyó, lo subrayó,
sacó anotaciones tantas veces que prácticamente el libro estaba completamente desgastado y ya casi desprendiéndose las hojas. Yo dije, caray, pues ese libro debe de tener cosas muy interesantes, ¿sí? Como para que lo haya leído con tanta insistencia, con tanta vehemencia, y que sirviera para, entre otras muchas referencias bibliográficas, como sucede en una tesis doctoral, sirviera como un eje central, una columna vertebral de su trabajo de aplicación de Spiral Dynamics en Sudáfrica. Entonces me doy a la tarea de buscarlo y pues me doy cuenta que desafortunadamente para mí no existe en formato electrónico, ni escrito, ni como audiolibro, que es la forma en que más leo. Y no únicamente existe en formato físico de papel. Desafortunadamente, como es un libro que ya tiene su tiempo que se publicó, son pocos los ejemplares que quedan y que algunas personas los ponen a la venta. O sea, normalmente lo que te venden es un libro ya usado. En mi caso conseguí una versión nueva, que empecé a leer hace unos cuantos días. Pues bien, empieza a recapitular sobre eventos históricos, pero se detiene en un punto en donde hace mención que la clave en la naturaleza de las especies, sea flora o sea fauna, está en dos aspectos vitales. ¿Cómo es que consiguen alimento para mantenerse vivos estas especies? Si se trata de una planta, de un árbol, pues está más restringido porque no puede caminar, no se puede mover. Simple y sencillamente es lo que el entorno le proporciona y que pueda absorber como nutrientes para su vida y para su crecimiento. Pero también otro elemento importante que permite que las especies perduren, sobrevivan, continúen, es la forma en que se reproducen. Sabemos que las plantas pueden tener, en combinación con pájaros, mariposas, insectos, la posibilidad de esparcir sus semillas y que las semillas caigan en tierra fértil y se reproduzcan. Los animales, pues es una reproducción de diferentes formas, ¿no? Pero más parecida a la del ser humano. Este autor de este libro del destino de las naciones dice que a los hombres, en términos generales, ¿no? Al ser humano, se le debe de analizar también como si fuera, pues, un actor más en la tierra y también tiene la misma situación. ¿Cómo es que el hombre obtiene el alimento para poder continuar su vida y cómo se reproduce? Y cómo cuida, ¿verdad? Cómo cría a sus herederos. Las especies, ya sea flora o fauna, que sean más exitosas en mantenerse vivas a través de lo que se alimentan, de lo que les nutre, y que además se reproduzcan con mayor probabilidad e incluso en mayor número o abundancia, son especies que van a tender a sobrevivir. A diferencia de especies que tienen problemas para encontrar su alimentación, que dejan de reproducirse y que pueden tender hacia la extinción. Pero en el caso del hombre y también de algunos animales, existe una situación interesante que tiene que ver con las guerras, ¿sí? Y en este caso las guerras rompen el equilibrio natural de un grupo humano que va desarrollándose, va evolucionando, se va integrando, va siendo cada vez una sociedad más compleja, en el sentido de otro episodio que describí la complejidad, una gran diversidad integrada, y prosperan en armonía. Pero ¿qué sucede cuando un grupo humano se enfrenta a otro grupo humano en una diferencia, en una disputa territorial, en algo que genera un conflicto y que se convierte en una guerra? Pues en este caso, las guerras lo que hacen es precisamente actuar en contra de la posibilidad de sobrevivencia de estas personas. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente ocurren muertes. Entonces, probablemente era un grupo humano que había encontrado una solución para su problema de alimentación, de nutrición, hablando de la parte física, fisiológica, ¿verdad? Sin embargo, quedan diezmados después de una guerra. Y aquí es en donde viene algo que me llamó muchísimo la atención. Hace mención a una batalla que vivió Alejandro Magno o Alejandro el Grande en una zona conocida como Arbela, que el libro menciona que hoy es parte de Turquía. Pues bien, esa parte de Turquía estaba Persia, estaba el rey persa, Darío, y contra él tiene este combate. Busqué en YouTube y encontré una descripción breve, bien explicada conforme a lo que describe el libro, de lo que ocurrió en la realidad y cuáles fueron las estrategias de Alejandro el Magno o el Grande para ganar esa batalla. Se habla de que aproximadamente Darío, el rey de Persia,
Tendría en su ejército entre 200 y 250,000 elementos, algunos de infantería, otros de caballería. Incluso era la época en que había elefantes en el frente como parte de las estrategias de ataque o de intimidación del enemigo. Ya saben, lanzas, arcos, flechas, escudos, carros con caballos, carruajes, y tenía ese gran ejército. Pero lo interesante es que Alejandro el Magno llega al campo de batalla con alrededor de 40 o 50,000 elementos. Es decir, que el ejército de Alejandro el Magno era 5 veces más pequeño que el del rey Darío de Persia. Aún así, el final de esta batalla lo que nos enseña es que ganó Alejandro el Magno. Y aquí es lo que les quiero compartir. En este caso, eran griegos y macedonios quienes formaban el ejército de Alejandro, y menciona el autor en sus primeras páginas que la victoria no la conquistaron porque ellos fueran muy valientes, muy aguerridos, ¿verdad?, para pelear. Dice el autor de este libro que pues en realidad en todos los ejércitos hay gente aguerrida, fuerte, decidida, ¿verdad?, para entrar en la batalla. Y más en aquellos tiempos que eran con mucha frecuencia batallas cuerpo a cuerpo. Dice que no necesariamente ganaron por eso, porque también Darío tenía gente con el mismo perfil. Incluso Darío se había dado a la tarea de reclutar a griegos que estaban molestos con su gobierno y que los invitó a unirse al ejército de Persia. De tal manera que estas personas pues todavía tenían más coraje contra los griegos y los macedonios. También nos dice que tampoco ganaron porque tuvieran un mejor general, un mejor líder en la batalla, ¿no? A pesar de que realmente Alejandro el Magno sí era un mejor líder que Darío. Y llega a la conclusión de que ganaron por 2 razones. Y estas 2 razones tienen muchísimo que ver con las organizaciones en el presente, en este siglo XXI. Las organizaciones que compiten con otras empresas similares o productos sustitutos o servicios complementarios o finalmente están en un mercado libre que están buscando clientes. Es interesante porque lo que sucedió en esta batalla hace varios siglos, pues te ganó por 2 razones. Mejor armamento y mejor técnica de guerra. Cuando leí eso, me llamó mucho la atención, me detuve un momento a pensar, pero inmediatamente el autor menciona que él, habiendo estudiado muchísimas batallas, guerras, agresiones de un pueblo a otro de forma masiva, encontró el mismo patrón. Le llama a él la misma regla general. Las victorias son del lado de quien tiene mejor armamento y también las técnicas más avanzadas. Entendiéndose por técnicas más avanzadas de guerra, las estrategias. Entonces vengamos ahora al presente y pensemos en tu organización. Vamos a pensar que tú diriges o colaboras en una empresa con fines de lucro y que está en un mercado de competencia dentro de un libre mercado. Y la pregunta sería, ¿cuáles son tus armas para llegar a ese mercado? ¿Y cuáles son tus estrategias? Hablando de armas, el día de hoy, en este primer cuarto del siglo XXI, sin lugar a dudas tiene que ver con la tecnología. ¿Sí se dan cuenta? Hablando de inteligencia artificial, de procesamiento de datos masivos, de Internet de las cosas, de cadenas de datos o blockchain. O sea, tecnologías que hoy existen, en ocasiones están disponibles realmente de manera muy accesible en cuanto a precio, en cuanto a inversión a realizar. El simple hecho de que tu equipo trabaje con archivos en la nube versus que cada uno tenga sus archivos en su computadora, genera un incremento en la productividad, en el desempeño, una eliminación de tiempos muertos impresionante. ¿Qué tecnologías estás incorporando en tu empresa para llegar al mercado a presentar tu propuesta de valor? Y luego vienen las estrategias. Y aquí menciona lo que tal vez algunos de ustedes ya han leído de la formación militar que usaba Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que se conoce como falange. No la voy a explicar, va a venir en el video que les voy a anexar en este episodio, en donde debido a una formación y la manera en que atacan al enemigo, pueden un pequeño grupo, comparativamente, ¿verdad? Porque 50,000 personas no son poquitas, pero cuando se enfrentan a 250,000, pues sí es un pequeño grupo, lograr vencer a un ejército. Literal, una metáfora relacionada con la historia de David y Goliat, ¿no? Donde un jovencito vence a un hombre muy fuerte, muy grande,
prácticamente un gigante comparativamente, y se logra con la estrategia y las herramientas, regresando a este siglo XXI, las herramientas tecnológicas, productivas, maquinaria, equipo, instalaciones, cómo están diseñados, cómo están conjuntados, cómo tu equipo humano puede tener esas herramientas para llegar al mercado de una manera mucho más competitiva. Definitivamente hay una gran enseñanza. Y también puede ser, como lo menciona este autor del Destino de las Naciones, que llega un momento en el fragor de la batalla que el enemigo no tiene otra opción más que retirarse, donde tú dices, esta batalla no la voy a poder ganar. Y así está sucediendo y va a seguir sucediendo en el mundo actual en las empresas. Cuando tu competencia se empiece a equipar tecnológicamente, ellos tienen acceso a la inteligencia artificial y tú también. Pero ¿qué uso le das? ¿Cómo la articulas? ¿Cómo la integras en tus procesos? ¿En cuál de las decenas de aplicaciones de inteligencia artificial tomas la decisión de hacer un pago mensual o anual para tener acceso a más dimensiones y más capacidades en la aplicación de dicha herramienta en tu empresa? Porque muchas veces nos quedamos utilizando las versiones gratuitas y que nos resuelven de alguna forma elementos, nos ahorran tiempo, nos dan alguna ventaja, pero vamos a seguir en desventaja de quienes hacen un mejor uso de esas herramientas. Y luego viene que no solamente son las herramientas o las armas, ¿sí?, sino que son las estrategias de cómo nos presentamos ya en el mercado para competir, ya sea contra productos sustitutos o productos que compiten exactamente en donde nosotros estamos queriendo penetrar o ganar mercado o ganar presencia. ¿Qué herramientas estamos dando a nuestra gente, a nuestro equipo, para que libre esas batallas, figurativamente hablando, en el mercado? ¿Y cuáles estrategias son las que se están viviendo? En las guerras, hablando de armas, hace mucho tiempo el doctor Canales, que ya les he platicado de él, el autor del libro El cultivo de tu fregonería, nos hablaba de batallas que sucedieron en la ciudad de Monterrey, en donde el ejército mexicano y norteamericano se enfrentaron, y la razón por la que ganaron los norteamericanos es porque el diseño de sus cañones, al salir la bala del cañón, tenía un mayor alcance. Entonces, cuando tiene un mayor alcance, eso obliga al enemigo a retroceder para no ser golpeado por las balas de cañón. Pero si el enemigo que retrocede, sus balas de cañón tienen un corto alcance, la probabilidad de que dañen al enemigo es prácticamente cero. Entonces, no importa si del lado de los que tienen cañón de corto alcance son una multitud que sobrepasa en mucho a quien tiene los cañones de largo alcance, porque simple y sencillamente no van a poder ganar. Entonces, algo que se descubrió en las guerras es que mientras tú puedas enviar algo que afecta a tu enemigo de una distancia mayor, sin que te expongas tú físicamente a estar en la cercanía, pues eres más letal. Yo sé que cuesta trabajo, pero seguramente, conociendo tu empresa, conociendo tu área de trabajo, estarás encontrando alternativas para pensar en mejores herramientas para que tu equipo haga un mejor trabajo, o tu empresa, tu organización, tus colaboradores, y en las estrategias. O sea, realmente en cómo se diseña una estrategia ganadora. Ya en otro episodio les hablé de la diferencia entre las estrategias inusuales y la planeación estratégica, en donde les decía que confundimos la estrategia con la planeación estratégica. Como que nos aferramos mucho a tener una lista de proyectos bien estructurados, con responsables, con indicadores, con cronograma, con presupuesto, pero muchas veces son solo proyectos de mejora, no son verdaderas estrategias. En aquella ocasión, y hoy lo vuelvo a enfatizar, para diseñar una mejor estrategia hay que salirnos un poco del acartonado formato de sesiones maratónicas de un día, de 2 días, en donde supuestamente diseñamos la estrategia, en ocasiones con grupos relativamente grandes, ¿no?, invitando a muchos colaboradores, ejecutivos, gerentes, directores, cuando en realidad lo que se necesita es que en pequeños grupos, pueden ser pequeñas células, que tengan diálogos estratégicos con un marco de referencia que sea orientador para realmente generar estrategias ganadoras diferenciadoras. Eso es lo que proponemos en Empresas Inusuales. Ahora que ustedes se inscriban en la academia, en el curso que ahí tenemos asíncrono, es decir, que van a avanzar a su ritmo, van a encontrar una matriz para definir una visión y para definir estrategias inusuales
que seguramente les será de mucha utilidad. No olvidemos, los triunfadores en las guerras es porque tienen mejor tecnología, mejor herramienta, mejor recurso, pero también mejores estrategias. Se requieren de los dos. Y el día de hoy, en el mundo que vivimos, desafortunadamente hay muchas guerras en el mundo y probablemente en tu país se esté viviendo diferentes tipos de guerras, porque en ocasiones son guerras civiles sin ser reconocidas y declaradas como tal. Grupos criminales que al querer ganar territorio pelean entre ellos y también afectan a la sociedad. Los gobiernos con sus ejércitos, sus policías, sus guardias nacionales buscan contener esos embates y ese daño que causan a la sociedad, ese sentido de inseguridad. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué armas tienen unos y qué armas tienen los otros? ¿Y qué estrategias tienen unos y qué estrategias tienen los otros? La incursión, por ejemplo, de los drones en la guerra, pues ha cambiado la dinámica, ¿no? No se diga de las armas químicas, que en teoría están prohibidas, pero sin embargo las siguen usando. Entonces, de estas analogías con la guerra, que sabemos que de ahí viene mucho el concepto de estrategia, es que podemos encontrar formas de fortalecer nuestras organizaciones y no solamente para competir, sino para colaborar también, complementarnos con otras organizaciones y ofrecer un mejor servicio, un mejor producto, elementos que ayuden a que nuestras sociedades, nuestros clientes prosperen, se fortalezcan de manera armoniosa. Sigamos aprendiendo juntos, compartan estos episodios con sus colaboradores, con su familia, con sus amigos, porque finalmente es en beneficio de todos. Encontremos mejores formas de actuar día a día y, como decía el doctor Canales, de cultivar nuestras pregonerías. Para concluir, les deseo que nos sigamos escuchando a través de los podcasts o viendo a través de YouTube en los videopodcasts que también tenemos disponibles para ustedes de forma completamente gratuita. Muchas gracias.